vamos, bajo la frase cuidar la democracia, que es una obligación cotidiana y más ahora en estos tiempos revueltos, vamos a mantener un diálogo con dos personajes que entienden la función pública, no importa desde qué ámbito, como un ejercicio de responsabilidad, inclusión y transversalidad. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y muchas cosas más, y Antonio Garrigues Walker, abogado ilustre, presidente de honor de ACNUR España. Podríamos ubicar a Manuel en la izquierda y a Antonio en una derecha liberal, pero es mejor situarlos en un espacio común de diálogo, de respeto y de tolerancia en el que cabemos todos. El debate se titula Ética en la vida pública y felicidad personal. Estaba previsto el 10 de marzo, pero la pandemia nos lo ha retrasado y ahora somos una primera charla post-pandémica. Yo os quería preguntar qué es lo que ha fallado o qué está fallando en España, cómo debe comportarse una oposición y cómo debe comportarse un gobierno en una crisis como esta. Si queréis, empezamos por Manuela. Pues muy bien. Pues si me das la palabra, Ramón, encantada. Bueno, saludo a todos. Muchísimas gracias, muy especialmente a ti, Ramón, y Antonio, que habéis querido venir a seguir cuidando la democracia, ¿no? Yo pienso que desde hace mucho tiempo se ha desfigurado lo que debe ser la oposición y quizá, desde mi punto de vista, por un malentendido concepto de lo que son los partidos políticos, y probablemente porque también los partidos políticos ahora mismo están en una crisis, digamos, de esencia, ¿no? Se ha entendido que la oposición fundamentalmente lo que tiene que hacer es derribar al gobierno y que el objetivo de la oposición es derribar al gobierno, ¿no? Eso es, claro, absolutamente absurdo, ¿no? Porque entonces, digamos, desde el día 1, desde el día en el que comienza un periodo electoral, hay una sinergia encaminada a hacer lo posible de que el gobierno no haga lo que debe hacer, ¿no? Y esto es perverso, en mi opinión. Antonio, al final lo que hay que entender es que la democracia no consiste en que estemos todos de acuerdo, sino en convivir en desacuerdo. Y que, por lo tanto, pues la relación entre oposición y gobierno tiene que ser, como se ha venido diciendo siempre en la democracia inglesa, leal y constructiva, ¿no? Una oposición leal y constructiva es perfectamente posible y, sobre todo, en momentos como los que tú has empezado mencionando, en efecto, en las situaciones como esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, la primera obligación, tanto de la oposición como del gobierno, es la de establecer líneas de acuerdo. Yo no digo un consenso absoluto, pero al menos colaborar de una manera efectiva y de una manera eficaz en controlar la pandemia y en luchar contra la pandemia, ¿no? Y eso pasa también referido a la pandemia, referido a otras situaciones políticas, ¿no? Quizás nos falta un poco una cultura de lo común, a diferencia de los países anglosajones y países asiáticos. Bueno, en mi opinión, yo creo que es una especie de mal general, ¿no? Es decir, yo creo que es una deformación de los procesos democráticos que por una serie de razones, desde mi punto de vista, mucho por una concepción errónea y yo diría absolutamente fuera de los medios actuales, el único objetivo es llegar al poder. Es decir, parece que el único objetivo de los partidos políticos es llegar al poder. Por eso, Antonio, yo escuchándote y sabiendo que la definición de la oposición es que debe ser leal y constructiva, de hecho no es cierta, ¿no? Puesto que la esencia misma de la oposición es que fracase el gobierno, ¿no? Hacer fracasar el gobierno para ocupar el sitio que deja, ¿no? Yo creo que eso es una mecánica perversa, pero es una mecánica perversa en la que está trabajando lo que es el fenómeno de los partidos, que acaban convirtiéndose como en una aspiración a la concesión del poder, ¿no? Yo creo que es necesario reflexionar y pensar que tiene que haber otra manera de participar en democracia que no sea la de los objetivos y los intereses de los partidos políticos. Porque si no, por mucho que digamos que la oposición será leal y constructiva, la esencia misma hoy día del concepto del partido y su afán por llegar uno de ellos al poder hace que no sea así. Y además lo vemos, no tenemos más que analizar un poco lo que se dice, lo que se hace desde las oposiciones. Estamos ciertamente de acuerdo, pero tiempo no podemos ser angélicos. La oposición tiene que ejercitar la crítica al gobierno y eso es un ejercicio democrático muy positivo y muy bueno y tiene que hacerlo de una manera clara y concreta y tiene que aprovechar los errores del gobierno para descalificarle y para hacer ver que no está cumpliendo su labor, ¿no? Lo estamos viendo ahora con esta pandemia, es decir, pues
el gobierno defiende su política y los partidos en la oposición, pues algunos están colaborando en el sentido de, bueno, de pactar con él ciertas fórmulas para aumentar el régimen de alarma, y otros, en cambio, pues están descalificando la labor del gobierno, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que ser real y constructiva sin renunciar por descontado a criticar la labor del gobierno, que también forma parte de sus obligaciones. Aparte, yo creo que es bueno que un gobierno sepa que hay una oposición que va a estar criticando sus acciones, ¿no? En España, por ejemplo, no tenemos una Merkel ni se le espera. Y tampoco tenemos una izquierda, bueno, tenemos una izquierda en transformación, pero también veníamos de una izquierda bastante dogmática. Bueno. No, Antonio, tú mismo. No. Un país, a mí admira nuestro país vecino, Portugal, ¿no? En el país vecino se han puesto de acuerdo los 7 partidos políticos para afrontar la crisis de la pandemia y la crisis económica que genera este tipo de temas, ¿no? Yo creo que ese es un poco el planteamiento que tenemos que hacernos. Es decir, que haber momentos en que la oposición tiene que ayudar al gobierno y en donde el gobierno tiene que acercarse a la oposición. Y yo creo que en eso, en España, se está haciendo razonablemente bien. Yo creo que en España tenemos una calidad democrática bastante aceptable, que es perfectible, presuntado que es perfectible. Es decir, en estos momentos en el mundo las democracias más perfectas son la canadiense y la australiana, ¿no? Y luego pues, todos son matices, ¿no? Pero bueno, podemos aspirar a mejorar nuestra calidad democrática, por descontado, y tenemos la posibilidad de hacerlo, sí. Yo siempre creo que lo curioso es que en los países nórdicos siempre son mejores en todos los valores cívicos y democráticos que los países del sur. Tiene que ver, lo decía Tocqueville, con las leyes, ¿no? Decía que las leyes en climas calurosos no pueden ser las mismas que en los países fríos, en donde el frío genera ya una disciplina natural de convivencia, ¿no? Bueno, esos son un poco los temas que tenemos que conocer en España para hacerlo. Yo lo que le agradezco a Manuela es que haya abierto este portal para mejorar la calidad democrática. Este es un tema que hay que hablar, es un tema que merece la pena hablar y que no solamente porque hablando se entiende la gente, sino porque es un tema en el que España se le da muy poca importancia. No se estudia nuestra calidad democrática, no se estudia lo que mejoraría nuestra convivencia. Y luego, en efecto, yo creo que tú no lo has mencionado al principio, es el tema de los valores cívicos. Yo creo que en España los valores cívicos no están muy desarrollados, es decir, no tenemos una convivencia excesivamente civilizada. Bueno, no sé, yo me gustaría insistir, Ramón y Antonio, en algo que tiene que ver mucho con mi experiencia de haber estado 4 años al frente del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Cuando tú hablas, Antonio, de que esos valores cívicos pues, nos harían tener una oposición que fuera real y constructiva, si somos realistas y hacemos una sociología de los comportamientos políticos, podemos ver que esto no es así, ¿no? Porque en el 90% de los casos lo que la oposición siempre pretende es, independientemente de que no estemos en una situación, digamos, específica de calamidad nacional como estamos ahora, sino volvamos a un planteamiento habitual, ¿no? De la vida política, ¿no? El objetivo esencial de la oposición es siempre enfrentarse a lo que plantea el gobierno, ¿no? Es impresionante, ¿no? Yo he vivido esa realidad de que a través, digamos, de una conversación informal, los miembros de la oposición te dicen, lo estáis haciendo muy bien, esto está perfecto. Sin embargo, después, cuando llega el momento del escenario político, es a destrozarte, a decir que es un desastre, en fin, a llevar a cabo descalificaciones, insultos. Así es como se funciona, ¿no? Y como se funciona así, pues luego cuando llegan los momentos en los que parece que eso no es necesario, pues echamos de menos esos valores cívicos, ¿no? Pero no, es que los valores cívicos son siempre necesarios, porque si no, la clase política
acaba generando un rechazo tremendo en la sociedad, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Yo cuando escucho intervenciones de unos y otros en los medios, en la televisión, en la radio, cada vez hay más personas que dicen no confiamos en los políticos, no creemos en los políticos mienten, los políticos van a sus intereses. Y claro, se está deshaciendo la esencia de la democracia, ¿no? Una de las cosas que decíais es que los políticos tienden a interpretar un personaje, que después cuando se bajan del personaje y se apagan las cámaras son gente normal, gente que es capaz de reírse, de bromear, incluso entre ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación de alentar ese personaje y no buscar la persona? Antonio. Tú me pasas los difíciles. Yo creo que la obligación de los medios de comunicación es igual que la que tenemos los demás grupos de la sociedad civil, ¿no? En definitiva, todos tenemos que incidir en cómo mejorar la calidad democrática. Y el debate que estamos teniendo, pues es un debate que deberíamos tener de una manera natural a lo largo del tiempo y a lo largo de los debates, ¿no? Yo creo, sinceramente, que en España tenemos pues una calidad democrática válida y que Manuela, tú tuviste una experiencia realmente importante y tú reconoces que la oposición, a pesar de que te decía cosas al oído muy favorables, luego se comportaba como oposición, ¿no? Pero yo creo que tú eres una persona que ha demostrado, en efecto, que la capacidad de consenso que se puede manifestar. Y yo creo que tu imagen política es una imagen política muy buena. No lo digo por elogio fácil, lo digo porque es verdad. Es decir, tú demostraste que no tenías enemigos políticos acérrimos y que se podía hablar con todo el mundo, y demostraste y hubo casos concretos en donde se puso de manifiesto que es posible la colaboración política para afrontar y resolver problemas especiales, ¿no? Yo creo que eso es un poco el tema que tenemos, ¿no? Es decir, no pido que los 7 partidos políticos, como ha pasado en Portugal, se pongan de acuerdo. Pero lo que sí digo es que en este tema, por ejemplo, de la pandemia, es que es absolutamente vital. Es que la oposición no puede tener como único objetivo destruir al gobierno. Es que si fuera eso, serían auténticamente y absolutamente irresponsables, ¿no? De modo que yo espero que en ese aspecto, poco a poco, nos volvamos, como tenemos que volvernos, un país sensato. Y yo creo que lo vamos a lograr, sinceramente creo que lo vamos a lograr. Mira, pues yo voy a entrar. Perdona, Ramón, ¿me permites que hable yo un poco de los medios? Sí. Que le he pasado la palabra a Antonio, pero en absoluto porque no quisiera yo hablar de los medios, ¿no? Yo creo que los medios tenéis muchísima responsabilidad. Yo creo que por 2 aspectos que yo quisiera señalar aquí. Uno, porque cuando echamos de menos tanto un diálogo sobre la democracia, sobre los valores cívicos, sobre la esencia de la democracia, los medios no entráis a ese debate. Los medios están llenos de tertulias, que fundamentalmente son estructuras de debate más o menos vinculadas a una u otra alternativa ideológica, siempre con algún discrepante, un poquito discrepante, pero fundamentalmente lo que se hace es analizar la actuación política cotidiana, no se profundizan. Y después otro problema que a mí me parece que es tremendo, ¿no? Yo un día, cuando estaba en el ayuntamiento, pues pedí al equipo de comunicación que hiciera simplemente un balance de todos los insultos, digamos, descalificaciones, groserías que se mediaban, que eran lo habitual en el pleno, ¿no? Y lo tengo, lo guardé. Es aterrador, ¿no? Pero es más o menos lo mismo que lo que se oye ahora en el Congreso de los Diputados. Es un poco lo de siempre, ¿no? Los medios de comunicación deberíamos llegar a un momento que por esencia del valor cívico, lo mismo que cuando se hace un programa de televisión no se retransmiten los tacos ni las palabras obscenas o groseras, que no se retransmitieran las descalificaciones, que cada vez que un miembro de un partido político en un debate hiciera una actitud que desde mi punto de vista es una actitud absolutamente reprobable, porque no se puede insultar, no se puede injuriar, no se puede calumniar, se puede decir todas las cosas que se han dicho, que nunca se retransmitieran por los medios de comunicación. Hay que acabar, ¿no? Porque tú decías, esto es efectivamente, por una parte, es a nivel de la conversación privada, las cosas son razonables, pero a nivel de lo público no. Pero donde se crea el odio es cuando la sociedad ve lo que se transmite desde lo público, ¿no? Y eso es gravísimo.
Uno de los problemas con las fake news, que esas mentiras de toda la vida, es que ahora da la sensación que a la sociedad no le interesa la verdad. La sociedad lo que interesa es refrendar, una parte de la sociedad importante, es refrendar sus propios prejuicios. Y eso es un problema grave en la calidad democrática. No En vais a efecto, perdonar. el tema No de me los fake news. perdonan, Antonio, tú mismo. Adelante, otra más. Te escucho a ti. Encantado además. Mira, no es así. Yo sinceramente creo que la sociedad quiere realmente saber la verdad. Claro que sí, porque es normal, porque para todas las cosas de la vida necesitamos saber la verdad. Es como si tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que te está pasando. No lo quieres. Podrás querer que te lo dulcifiquen si es malo, si es duro, pero quieres saber la verdad, porque necesitas la verdad. No, la sociedad necesita la verdad. El problema es que yo esta mañana lo oía, además de una de las tertulias, es que se pueden ganar elecciones a base de mentiras y a base de suscitar emociones, ¿no? Y eso es una irresponsabilidad tremenda por quien es fan de la mentira. Sustituye los procesos puramente emotivos por procesos racionales. Eso es una enorme responsabilidad y para mí es una enorme responsabilidad de los partidos políticos y de una manera que se ha establecido, lo sabemos, entre otras partes en Estados Unidos, de ganar elecciones. Antonio. El tema de los medios de comunicación, en efecto, es un tema delicado porque Manuela sugiere pues, que realmente los medios de comunicación tienen que rechazar los insultos y las descalificaciones y las groserías, pero eso es imposible de alcanzarlo y además yo creo que sería hasta peligroso. Yo creo que los medios de comunicación tienen derecho a transmitir un poco el ambiente que se respira en el mundo político, ¿no? Pero dicho esto, pues ahí es donde todos tenemos que empezar a pensar cuál es nuestra obligación, ¿no? Yo ahí creo que el tema está en que la sociedad civil española es una sociedad civil muy pobre. En el mundo anglosajón, fundamentalmente, la sociedad civil cumple un papel crítico profundo de la vida política, ¿no? En España realmente no lo hay. No tenemos una sociedad civil capaz de reaccionar frente a las mentiras absolutas. Por otra parte, en la vida política, la mentira y la vida política han estado unidas siempre. A lo largo de la historia, pareciera como que los únicos que tienen derecho a mentir son los políticos, ¿no? Y el derecho, la lucha contra los fake news, pues obviamente hay que hacerla. El último dato que se tiene es que el 70% de lo que leemos es falso. El 70% de lo que leemos no es verdad. Está exagerado por un motivo o por otro, o por intereses comerciales, o por intereses políticos, o intereses ideológicos, ¿no? Es mucho, ¿no? Yo por eso he escrito un artículo no pidiendo el derecho a la verdad, porque eso me parece que es pedir demasiado, ¿no? Pero sí el derecho a no ser engañado, el derecho a que no nos engañen, ¿no? Es decir, usted no tiene derecho a engañarme, ese derecho no se lo concedo, ¿no? Y que habría que vertebrar jurídicamente un derecho en virtud del cual si una persona está engañando de una manera consciente, voluntaria y dañando, yo tenga algún tipo de acción para decirle, usted no tiene el derecho a engañarme. En eso estamos y lo que pasa es que todo eso es difícil y cuando nos comparamos con otros países, pues es lo que tenemos que hacer, es decir, ¿por qué lo hacen bien los países nórdicos? ¿Por qué lo hace bien Canadá? ¿Por qué lo hace bien Australia? A mí me gustaría mucho que hubiera un benchmarking y que nos fijáramos en los buenos, nos fijáramos en esos países el por qué tal. Claro, la respuesta que se me daría sería siempre la misma, pues es que la cultura latina es la cultura latina, no se puede cambiar en un minuto, somos como somos, y qué duda tiene que es verdad, es decir, que hay una cultura política en el mundo nórdico y una cultura política en el mundo mediterráneo, y son distintas, y son completamente distinguibles en sus diferencias, ¿no? Pero bueno, para eso nos pagan. Aquí nos pagan en un país como España para luchar por una democracia válida y buena, ¿no? Y yo creo que este debate, y vuelvo a reiterar el elogio a Manuela, me parece importante porque la verdad es que hasta ahora no lo ha habido. Es decir, el cómo mejorar la calidad democrática, el cómo mejorar la calidad ética. Yo creo que es un tema que merece la pena y estoy seguro que Manuela va a encontrar ponentes que van a darnos ideas admirables sobre el cómo, en efecto, mejorar esta situación.
y por eso estoy encantado de participar en eso. Mira, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Antonio, en algo sobre la consideración que tú haces de la sociedad española, ¿no? Y de las sociedades mediterráneas o las sociedades más espontáneas, más cálidas. No, yo creo que España es una sociedad que tiene un cumplimiento de la norma muy importante. Nosotros somos un país que tiene una sociedad civil absolutamente encomiable. Yo lo he dicho y cuando he tenido la ocasión de comentarlo con otros alcaldes de otras ciudades del mundo, pues yo creo que ha habido una gran sorpresa, ¿no? Yo creo, yo he insistido varias veces y lo he dicho porque me parece importante, ha llamado muchísimo la atención en el mundo el que una persona que desempeñaba, como en mi caso, un cargo, el de alcaldesa de Madrid, pudiera estar en los medios de transporte ordinarios sin tener ningún problema. Yo no he tenido problemas, he contado siempre con un respeto grandísimo de la sociedad civil, de la gente corriente, ¿no? Y digo esto porque creo que la sociedad española es muy importante, es muy buena, tiene una gran calidad democrática. La sociedad española cree profundamente en la democracia. Es verdad que todavía nos faltan instituciones que, digamos, nos permitan expresar toda esta grandeza que tiene la sociedad a través de articulaciones de la sociedad civil. Eso es verdad que nos falta, porque realmente no hace tanto que abandonamos esa terrible dictadura que tanto rompió de lo que significaba en la sociedad española, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que desde el mismo momento de la Constitución española, la sociedad española se vinculó de una manera enorme a la democracia. Es una sociedad democrática, es una sociedad responsable, es una sociedad que cumple la ley. Le falta, es verdad, estructuras de sociedad civil, ¿no? Pero es extraordinaria, ¿no? Y ahí yo te quiero decir que me ha sorprendido y me ha interesado mucho ver que es precisamente en Canadá uno de los sitios donde hay un debate más interesante en contra de la mentira de los políticos, ¿no? Cosas que aquí no decimos, en Canadá se dicen, y se dicen ya está bien. ¿Por qué digo yo ya está bien? Porque es verdad, y tú decías, siempre ha habido mentira en la política. Bueno, yo me parece interesante volver a leer a Maquiavelo, yo lo he estado leyendo estos días y es interesante volverlo a leer, ¿no? Pero sin perjuicio de que haya habido una concepción de la política en la que no había un respeto exquisito a lo que podían ser los valores morales. Es verdad que esa esencia de valores morales o esa esencia de la verdad estaba extendida en otros muchos terrenos de la vida social. Los mercaderes tenían mala fama también, los mercaderes mentían. Hoy día, sin embargo, todos hemos aceptado que el consumo tiene que estar protegido, que tiene que haber unas normas que forzosamente obligan a la publicidad a no mentir. Y, sin embargo, en el mundo de la política no ha llegado ese cambio. Es decir, el cambio de la verdad se va generalizando. Sin embargo, en la política no solamente no llega, sino aprovechado por las nuevas normas de comunicación, enormes, maravillosas, la mentira florece digamos, y se reproduce como si nos estuviéramos hablando del terrible virus que estamos viviendo. Manuel, yo decía a Manuela que no puede ponerse como ejemplo, porque es un ejemplo malo, es un ejemplo positivo, ¿no? Y ella dice que ella puede montar, cuando era alcaldesa montaba en un autobús o en el metro, me imagino, y no la pasaba nada. No creo que muchos políticos puedan hacerlo, sinceramente. Yo, creo que tú has sido un ejemplo de persona que ha sido aceptada por todo el mundo de una manera sensata, porque te has comportado de manera sensata. Pero no lo digo como elogio, lo digo porque, en efecto, en el tema de los medios de comunicación y su responsabilidad está clara, ¿no? Pero tampoco podemos exigirles una especie de pureza absoluta. Es decir, los medios de comunicación no pueden convertirse en medios morales que nos explican cómo tenemos que ser. Tienen que reflejar lo que es la sociedad actual y yo creo que la reflejan exquisitamente bien. Yo creo que es verdad que para saber lo que pasa tienes que leerte todos los periódicos y sacar un promedio, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Estamos en un debate parlamentario, en un debate del consistorio municipal de mis tiempos, ¿no? Si alguno de los, concejales, o alguno de los diputados, alguno de los congresistas dice un insulto, esto es lo que los medios de comunicación recogen. No recogen la reflexión sincera, no recogen la reflexión absolutamente motivada, no, solamente se busca el insulto, porque el insulto es lo que en un momento determinado es lo que se valora, ¿no? Imaginaros lo que sería el que se retransmitiera cualquier programa
en el que se utilizara constantemente todo tipo de tacos, ¿no? Y todo tipo de palabras que son absolutamente inadecuadas. Todo el mundo diría, no, no, eso no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, somos capaces de verdad de permitir, yo no quiero, no es el momento, ¿no? Pero si yo os leyera esa especie de recapitulación de insultos que hice un día durante 3 o 4 sesiones simplemente para tener claro lo que estaba pasando, nos quedaríamos sorprendidos. Es que no hay nada más que escuchar el Congreso. ¿Qué es lo que se recoge de los debates del Congreso? ¿Qué vamos a recoger mañana o pasado, el día que haya Congreso, que no me acuerdo cuándo hay sesiones, creo que es el miércoles, el día que lo... Vamos a escuchar todo eso. ¿Por qué? Pues yo creo que sería razonable que el presidente, la presidenta del Congreso tomara la decisión, porque además está previsto realmente de decir, bueno, pues vamos a pedir que todo el mundo retire las palabras que son absolutamente injuriosas, ¿no? Bueno, eso se ha hecho ya en el Congreso Español. Y yo creo que tú eres muy buenista, Manuela, y tú eres una persona que eres muy buena. Y claro, pues aspiras a que todo el mundo sea como tú. Yo creo sinceramente que eso es imposible, que en la vida política tiene que haber contradicción y tiene que haber crítica dura y tiene que haber incluso pues, descalificaciones cuando el tema es muy grave, ¿no? El problema es el límite, ¿cuál es el límite, ¿no? Y yo personalmente, no sé, yo creo que durante tu época has recogido los insultos que te han hecho y esas cosas, pero también habrás recogido las alabanzas que se te han hecho y el respeto con el que se te ha tratado en muchos medios de comunicación. Yo creo que no podemos de verdad permitirnos la idea de que estamos viviendo en una democracia pobre. Estamos viviendo una democracia estupenda. Y en cuanto al tema de la sociedad civil, yo me refería fundamentalmente al tema de las instituciones, no a la ciudadanía. La ciudadanía española en su conjunto es buena. Las instituciones de la sociedad civil que podrían ayudar en este tipo de temas, como tú mismo has dicho, son realmente inexistentes, ¿no? Y es ahí donde deberíamos trabajar de una manera profunda. Y yo, mi consejo, Manuela, es que en algún momento os hablaras, cuando, vamos, no sé cuántas conversaciones vas a tener, pero que se hablara de la creación de instituciones de la sociedad civil que se preocuparan de este tema de una manera directa. Uno de los problemas que vamos a tener en el futuro de pospandémicos es que podemos empeorar todavía más con la vigilancia sanitaria a través de los teléfonos, podemos ir hacia unas democracias más autoritarias. ¿Tenéis miedo de que haya una pérdida de calidad democrática? Yo no, la verdad. Creo que afortunadamente en las situaciones difíciles suele producirse un efecto que es muy positivo, que es un mayor nivel de conciencia, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos todos viviendo una situación en la que nos damos cuenta pues lo importante que es la sociedad, lo importante que es una articulación social, lo importante que es una dirección política correcta, ¿no? Y yo creo que eso nos va a hacer todavía profundizar más en la necesidad de hacer bien las cosas, ¿no? Pero para hacer bien las cosas tenemos que no olvidar, es decir, que tenemos que basarnos en esos valores cívicos y muy especialmente en el valor de la ciudadanía como un elemento absolutamente imprescindible para la felicidad personal también, que de eso también tendremos que hablar. Sí, de eso es lo que hay que hablar realmente. Antonio, ¿quién va a pagar la cuenta de todo esto? ¿Y tú crees que la Unión Europea va a estar a la altura o hay un riesgo también ahí? El problema con la Unión Europea es que no es una unión, es una conjunción de países, ¿no? Y en este tipo de tema, obviamente, sería un tema perfecto, idílico, para que Europa demostrara su capacidad de unión y su capacidad de acuerdo. Y puesto que el problema es un problema que afecta a todos los países, a unos más y otros menos, pero en fin, afecta a todos los países, pues sería un momento maravilloso para que la Unión Europea tomara un acuerdo colectivo y se llegara a ese tipo de planteamiento, ¿no? Pero la verdad es que no podemos esperar que eso se produzca. Europa no se ha unido para nunca, para nada. Están ahí, pero cuando llega el momento de llegar a un acuerdo en alguna materia, pues realmente no se llega. Y yo creo que en estos momentos la pandemia sería la excusa perfecta y la situación perfecta para tomar acuerdos colectivos y no establecer problemas ahora como, por ejemplo, países que dejan pasar a unos y países que no dejan pasar a otros. Y el problema entre España y Francia, que me parece un problema
completamente evitable. No sé por qué se ha producido y me gustaría que se arreglara lo antes posible. La verdad es que en Europa realmente la capacidad de actuar conjuntamente para resolver problemas es imposible. Tenemos una Europa metida entre dos países, entre dos potencias como Estados Unidos y China, y Europa sería una potencia estupenda si estuviera unida, si hiciera las cosas adecuadamente y si tomara acuerdos colectivos y tal y cual. Pero desgraciadamente hasta ahora no lo hacemos y por eso seguimos dependiendo de las dos grandes potencias que son las que dirigen, las que dominan el mundo. Y Europa debería tener mucho más protagonismo y no lo tiene. Si hablamos de felicidad, podemos ir al espacio de las ciudades, que podría ser un ámbito. Ahora estamos viendo que muchas ciudades están aprovechando la pandemia para cambiar cosas, para dar más espacio a las bicicletas, a los peatones, buscar espacios de convivencia, de contacto humano. ¿Creéis que esto vamos a ir en esa dirección de ciudades mucho más humanas y menos tráfico y menos mercado financiero comprándose casas y casas? Bueno, no sé, a mí me parece que ya desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, yo creo que tienen como un atractivo especial las ciudades humanizadas, ¿no? Y yo creo que Madrid lo ha sido, es decir, que a pesar de ser una gran capital, uno de los valores, yo creo que desde fuera se tenía muy en cuenta en Madrid es que era una ciudad acogedora, una ciudad muy acostumbrada a vivir en la calle, una ciudad en la que es fácil hablar, ¿no? Yo he explicado en muchas ocasiones que lo fácil que es la conversación en la calle, ¿no? Y esos son pues elementos que indican que la socialización de la ciudad tiene un tanto por ciento pues apetecible y razonable, ¿no? Y yo creo que la pandemia pues va a cambiar, nos va a hacer cambiar la ciudad. De otras cosas, es evidente que yo oía el otro día que ya hay empresas que empiezan a plantear de una manera más o menos genérica el continuar con el teletrabajo, ¿no? ¿Qué va a significar eso? ¿Qué va a significar el que a lo mejor la administración empieza a no necesitar tantos espacios para sus oficinas? Porque a lo mejor se puede trabajar, no sé, eso puede ser interesante. ¿Eso cómo lo vamos a valorar en el efecto de más ciudad, de más capacidad de transversalidad en la ciudad, ¿no? Bueno, pues son unos retos muy, muy bonitos y muy interesantes sobre la ciudad de después de. Antonio, volveremos a tener a la persona dentro del debate. El tema del trabajo presencial y el teletrabajo va a ser un tema importante y es un tema importante. De hecho, yo creo que en efecto el teletrabajo va a acabar triunfando. Tiene muchas ventajas, tiene muchas compensaciones, abarata el coste empresarial, es decir, vamos a ir posiblemente a una comunicación así. De hecho, en otros muchos países había mucho más teletrabajo que en España. Y en España había muy poco, pues porque estábamos acostumbrados al trabajo presencial, ¿no? Yo creo que en ese aspecto puede haber cambios, ¿no? Yo creo que en España los cambios son más lentos que en otras sociedades, porque sí, pues porque tenemos menos capacidad de aceptación, ¿no? Pero que acabaremos yendo a figuras de teletrabajo más intensas, yo creo que eso nadie lo puede poner en duda, porque acaba siendo más eficaz, es más tranquilo, para muchas personas lo hace muy bien, y yo creo que, por ejemplo, en este sentido, la pandemia ha sido maravillosa porque nos ha forzado a todos a mejorar nuestra capacidad de teletrabajo, eso es la verdad, que yo tenía muy poca y ahora pues no hago más que comunicarme a través de la técnica, no tengo otro remedio, ¿no? De modo que, vamos a ver. Por otra parte, también yo creo que el ser humano es muy resiliente. Al ser humano le pasan muchas cosas y al cabo del rato vuelve otra vez a lo mismo. Como que a lo mejor resulta que dentro de unas semanitas, pues resulta que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Manuela, tú que has sido alcaldesa. Yo creo que es muy interesante ver los enormes cambios que ha tenido la sociedad española en estos últimos años, ¿no? Yo no creo que en España no seamos un poder innovador, yo creo que somos un poder extraordinariamente innovador, lo que, sin embargo, es un elemento que impide muchas veces los procesos de transformación. Es una concepción, eso sí, absolutamente anacrónica de la administración pública, ¿no?
creo que el no haber sido capaces de hacer una modificación de la administración pública ágil y diferente y digamos, mucho más encaminada a entenderla como un auténtico servicio público y no como una especie de diferentes estructuras de control de la actividad privada, pues ha hecho que muchas veces identifiquemos temas que son de la administración pública y de no haber sabido dar ese paso con una sociedad que, sin embargo, sí que es innovadora, sí que tiene gran capacidad de creatividad, pero que en muchas ocasiones no la puede expandir en toda su potencia, porque seguimos teniendo una administración pública enormemente retardaria y burocrática, y yo diría que bueno, pues muy antigua. A mí me alegra mucho lo que dice Manuela y la defensa que hace de la ciudadanía, porque yo también creo mucho en eso, ¿no? Y creo además que en España, en efecto, el cambio sociológico más importante que se ha producido ha sido el cambio del protagonismo de la mujer. La gente le da poca importancia a este tema, pero tú sabes bien, Manuela, que hace 20 o 30 años la situación de la mujer en este país era realmente cómico, o dramática, o dramático-cómica, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto el triunfo de la mujer, el cambio sociológico que ha generado la mujer, y cómo ha aumentado la calidad democrática, cómo la mujer tiene un sentido del poder distinto del hombre, realmente eso sí que tenemos que valorarlo. España en ese aspecto yo creo que ha hecho un cambio sociológico más importante que el de ningún otro país europeo. Yo creo que en estos momentos el protagonismo de la mujer, no sé lo que tú piensas, Manuela, en España es superior al que tiene en Italia, es superior al que tiene en Francia, superior al que tiene incluso en Alemania. Yo creo que España da un ejemplo de cómo el protagonismo de la mujer puede cambiar las sociedades de una manera admirable. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero fíjate tú que creo que en muchas ocasiones nos falta a las mujeres el convencernos de que nosotros tenemos que incorporar en lo público lo que sabemos bien de la vida doméstica, de la vida privada, ¿no? La mujer durante mucho tiempo, la historia del mundo, ha sido quien ha manejado los hilos de lo doméstico, de la vida, de lo cotidiano. Y ahora se trata de trasplantar eso precisamente a la sociedad, ¿no? Fíjate que yo cuando me decías que yo era buenista, ¿no? A mí eso me hace gracia, te lo agradezco, vamos, sé que lo dices con todo el cariño, ¿no? Pero me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho porque yo he insistido en que parece que entonces lo que es alternativo al buenismo es el malismo, ¿no? Y que parece que bien que haya malismo, ¿no? Que eso como que nos hace a todos sentirnos que somos más capaces de confrontar, etcétera. Bueno, quiero obviar un poquito esto, ¿no? Pero sí me parece importante el que pensar que la vida pública tiene que parecerse a la vida normal, a la vida que tú tienes en tu despacho, a la vida que tiene una empresa de publicidad, a la vida que tienen en un supermercado, ¿no? Entonces, de verdad, me gusta mucho el que seríamos capaces de tener una actividad normal, tú en tu despacho, otra persona en una clínica médica, otra en un centro comercial. Si estuviéramos todo el tiempo viviendo esos insultos, esas descalificaciones, evidentemente eso no podría ser, ¿no? Eso sería absolutamente inevitable, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, quiero decir que esto también es un valor de las mujeres, que no es buenismo, es un valor de plantear que la vida pública tiene que parecerse a la vida doméstica y que en la vida doméstica no podemos estar hiriéndonos todos, no podemos estar descalificándonos, ¿no? Eso es importante desde mi punto de vista, Antonio. Tenemos tres imágenes. Está la imagen de Aluche, las colas para recoger comida, la imagen del barrio Salamanca con protestas con las banderas españolas, y tenemos los aplausos. Los aplausos quizás ha sido lo más importante que hemos tenido estos meses, una especie de comunión, de sentirnos todos parte de algo importante, ¿no? ¿Quedará algo de todo esto? Yo espero que los aplausos se queden, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que aplaudir y yo creo que tendremos que aplaudirnos mucho más unos a otros, ¿no? Y yo creo que eso cambiará. El tema de Aluche obviamente es un drama y ese es el tema de la desigualdad, que es el gran problema de España. La desigualdad económica es un drama tremendo. España es uno de los países más desiguales del mundo y algo habrá que hacer para corregir la desigualdad. Los países nórdicos son desiguales, pero mucho menos desiguales. Y por lo tanto, pues hay ejemplos en donde se ha demostrado que a través de una política fiscal
a través de una actitud ética de las empresas, a través de otros factores como es el comportamiento de la sociedad civil, la poca que haya, pero que lo reclame, yo creo que tendríamos que expresar esa obligación de luchar por reducir la desigualdad. La pena que te da ver ese tipo de fenómeno es tremendo. No creo que solamente sea España, he visto lo mismo en Italia, en Grecia, he visto lo mismo también incluso en algunos barrios alemanes, ¿no? Es decir, pero España tiene que ser consciente de ese tema, que la desigualdad, que es el país más desigual de Europa y que eso tenemos que corregirlo. Y ese es un tema en el que hay que luchar. Eso no se puede corregir en un mes, pero habrá que aceptar el problema, darnos cuenta del problema y ponernos a operar. Sí, yo desde luego creo que es una vergüenza el nivel de desigualdad y sobre todo que lo tenemos que tener presente constantemente, ¿no? Y cuando llegue el momento de analizar lo que ha significado la pandemia, habrá que ver cómo la han sufrido, quién la ha sufrido más y por qué, ¿no? Porque eso yo creo que nos obliga a todos a no poder aguantar esta situación de desigualdad, ¿no? Pero ¿cómo conseguir, cómo mejorar, cómo evitar la desigualdad, ¿no? Tenemos que estar todos volcados en ello, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también el que la ciudadanía tenga mucha participación, ¿no? Porque cuando ves esa imagen de Aluche, ¿no? Yo quiero recordar, no sé si los datos son correctos y no quisiera en absoluto decir nada que no respondiera a la realidad, ¿no? Pero creo que son las asociaciones de vecinos, ¿no? Es decir, las que estaban llevando a cabo. Yo creo que eso tiene que ser la estructura social. A mí me parece que es fenomenal que lo hagan los vecinos, claro que sí, pero con fondos públicos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que de alguna manera cada vez tengo más claro que la participación ciudadana tiene que tener una participación también directa en los presupuestos del Estado. No puede ser que la gestión de lo público esté solamente en manos de las estructuras institucionales y de las estructuras burocráticas, ¿no? Una de mis experiencias interesantes fue cómo funciona todo el tema de los presupuestos participativos, ¿no? Los presupuestos participativos que hicimos nosotros durante los 4 años pasados, pues yo creo que tuvieron unos objetivos importantes porque conseguimos que efectivamente pudieran destinarse fondos a exigencias de la sociedad civil. Sin embargo, la gestión no fue adecuada, ¿no? Porque la gestión de nuevo vuelve a ser pública, ¿no? Yo creo que hay que confiar más en la ciudadanía y la ciudadanía tiene que tener fondos públicos para poder llevar a cabo todo tipo de estructuras que vayan, entre otras muchas, ayudadas a luchar contra la desigualdad. Ya estamos llegando al final. Yo os pediría unas recetas para cómo cuidar la democracia, lo que tenemos y cómo mejorarla. ¿Qué os gustaría ver? Lo sabe Manuela. Bueno, Antonio lo sabe también de sobra, ¿no? Pero yo insisto mucho en que a mí empleo el término cuidar la democracia porque cuidar es una actitud femenina, tradicionalmente femenina, que ha estado vinculada a la vida doméstica, porque nosotros cuando cuidamos sabemos lo que significa cuidar el amor, cuidar a los amigos, cuidar a los hijos, cuidar las plantas. Cuidar es preocuparnos por estar constantemente mirando a ver si la realidad que está bajo la perspectiva de nuestros cuidados crece y se desarrolla en el sentido natural, ¿no? Yo creo que la democracia, si no se desarrolla, si no cambia, si no evoluciona, irá perdiendo, irá, digamos, restando la capacidad que tiene. La idea que yo tengo de la democracia es que la democracia tiene que estar todo el tiempo pensando cómo se lleva a cabo la representación pública, cómo puede mejorar la representación. Son los partidos políticos, las estructuras verdaderamente las que absorben toda la capacidad de la representación, o hay que pensar en otras más transversales, más distintas, que puedan recoger más, digamos, todo un abanico de los sentimientos que tiene la ciudadanía. Por ahí creo yo que debe ir. Antonio. A mí me encanta la idea de Manuela de la participación de lo público en la sección privada, ¿no? Y yo creo que por ahí tendremos que mejorar, ¿no? Pero al final lo que hay que convencer a la gente es que la democracia es el único camino para la creación de riqueza y la creación de convivencia social, ¿no? Y que la democracia genera además una especie de ética muy, muy importante en el ser humano, ¿no? Y que la ética tiene que ver con la felicidad. Una persona que no es ética no puede ser feliz, puede decir lo que le dé la gana.
una persona que no es ética, una persona que no está conforme con su ser, no puede ser feliz. Y por lo tanto hay que convencer a los jóvenes, sobre todo ahora, que la ética tiene que ver directamente con la felicidad. Sin ética no hay felicidad, sin ética no hay rentabilidad, sin ética no hay sostenibilidad. Que nadie crea que es una palabra nada más. Y eso de la ética es una palabra, ¿no? Es que sin esa, sin un comportamiento ético, y no es fácil de vez en cuando ser ético, no hay futuro. Y yo creo que esa es la clave que tenemos todos que pensar. Y la otra es que tenemos que convivir en desacuerdo, y que convivir en desacuerdo se puede hacer perfectamente bien. Y que también tendremos que convivir con incertidumbres, y que también se puede convivir con incertidumbres, que no es necesario poseer la verdad, que no es necesario ser dogmático. Pues muchas gracias a Manuela Carmena y Antonio Garrigues. Cuidemos la democracia, cuidémonos nosotros mismos y busquemos más la felicidad y el encuentro de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Manuela. Y que sigas con estos programas. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos Pues, estás preparando? La idea es tener uno cada mes.